Almendrita, Almendrita, ¿qué crees? Ayer le hablé a mis amigos Raulito y Ricardito acerca de Dios y de su amor, y estoy muy contento, pero a la vez triste y agüitado. Pues me da mucho gusto que te hayas animado a hacerlo y entiendo la alegría. Pero, ¿qué te pone triste? Sí, estoy contento porque Raulito aceptó a Jesús como su Salvador, pero Ricardito no. ¿Por qué? Si hablé con ellos las mismas palabras, al mismo tiempo, y Ricardito no quiso aceptar a Jesús como su Salvador. Pues mi papi me explicó que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de la necesidad de un Salvador. No es que hayan sido tus palabras las que convencieron a Raulito, sino el Espíritu Santo que ha trabajado en él. Pero entonces ya nunca le vuelvo a hablar a Ricardito acerca de Dios, porque el Espíritu no lo va a convencer. La Biblia dice que nosotros debemos predicar el Evangelio de Dios a toda criatura y nosotros no sabemos quién aceptará el amor del Señor, ese regalo de salvación, ni cuándo. Tal vez no era el momento de Ricardito, pero tal vez el Espíritu Santo sigue trabajando en él para que algún día, cercano o lejano, pueda entender su amor y así aceptar su maravilloso regalo. Está bien, seguiré orando por mi amigo Ricardito porque es un travieso. Ojalá algún día acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Mientras tanto, yo le mostraré amor con palabras y con mi testimonio. Algún día yo también moriré para tener vida eterna. Lección 25. Intermedios. ¿Tienes miedo de morir algún día? ¿Tienes miedo de que tu mamá o papá mueran? Algunas personas, aunque son cristianas, le tienen miedo a la muerte, porque ignoran que es un paso que todos debemos dar para estar en la presencia del Señor. Y como dijo Pablo, eso es mejor, porque ya no sufriremos, ya no lloraremos, ya no nos enfermaremos, ya no envejeceremos, ya no tendremos temor, ya no volveremos a morir nunca más, pues hemos pasado de muerte a vida y vida eterna con Cristo. ¿No es esto maravilloso? Después de la muerte física que experimentaremos, un día seremos resucitados, así como Cristo lo hizo, y cuando ya hayan pasado todas estas cosas, viviremos eternamente en una nueva ciudad, llamada la Nueva Jerusalén. Recuerda lo que dice la Biblia en Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos vemos la próxima lección. ¿Qué tal, hermanos? Nuevamente un gusto saludarles y en esta ocasión vamos a seguir estudiando nuestras lecciones. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y nos vamos a centrar precisamente en Juan 3:16, que es probablemente el texto más famoso de la Biblia, ¿no? El más memorizado también seguramente por muchos, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestra lección número 46 y habla acerca del amor extraordinario de nuestro Dios. El propósito de esta lección pues es precisamente resaltar ese amor tan extraordinario de nuestro Dios hacia nosotros y también a platicar un poco acerca del nuevo nacimiento, ¿no? En este capítulo 3 vamos a ver esta historia también, que es una de las más famosas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando un hombre que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos, va y visita a Jesús, ¿no? Ocurre en una situación un tanto extraña, lo vamos a estar platicando, pero es aquí donde vamos a basar nuestra lección. Ahora, Nicodemo era un líder y político
un líder político y religioso, miembro del parlamento, ¿no? que tenía el pueblo judío, y su nombre Nicodemo significa el que vence al pueblo. Eso significa el nombre Nicodemo. Bueno, y imagínense esta escena, es de noche, los discípulos de Jesús están ahí con él, y de pronto alguien se acerca, ¿no? Entonces sus discípulos, pues, con una mezcla de asombro, de temor, ¿no? De sorpresa, ven como una persona se acerca de noche, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que con temor, con cierta sorpresa? Pues porque en ese tiempo no era común hacer visitas de noche, ¿no? A lo mejor nosotros lo vemos ya un poco más normal, pero en ese entonces hacer visitas de noche no era como común, ¿no? Eh, recuerden ustedes que no había luz eléctrica, no había calles alumbradas, no había vehículos que alumbraran, ¿no? Que facilitaran el transporte en medio de la oscuridad, entonces la gente pues simplemente no salía mucho de noche, ¿no? Entonces es probable que los discípulos creyeran que se trataba tal vez de la policía del templo, o incluso peor, ¿no? Tal vez soldados romanos que los iban a buscar, o qué sé yo, ¿no? Y este encuentro entre Jesús y Nicodemo, pues está ahí en el capítulo 3. Y pues lo primero es decir, Nicodemo era un principal, ¿no? Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo viene y se acerca con el Señor Jesús, y le dice Rabí, en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Esa es la forma en la que Nicodemo se acerca a Jesús de noche, algo poco común, y luego se dirige a él como maestro, ¿no? Un religioso importante, viene con Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios, y le llama maestro, ¿no? Curiosamente, la respuesta de Jesús no es como de, sí, ¿qué tal, Nicodemo? Soy yo, buenas noches, ¿cómo estás, no? Jesús lo que hace es, le responde en el versículo 3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Entonces Jesús no, digamos, como que no es protocolario, no sigue un orden, no le contesta, sí, soy maestro, ¿cómo estás? Tú también eres, excelentísimo Nicodemo. No. Jesús contesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es interesante porque Jesús le responde, podríamos decir que con algo de rudeza, ¿no? En lugar de aceptar sus palabras de cortesía, responde, ¿no? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús son confusas. Imagínense que en griego, el idioma en el cual está escrito el Evangelio de Juan, la palabra se traduce de nuevo, también significa de arriba. O sea, el que no nace de nuevo, como el que no nace de arriba, ¿no? Entonces imagínense la escena, está Nicodemo, un principal, viene, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, me lo imagino así todo ceremonioso, ¿no? Todo educado, y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo o de arriba, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Como es de esperar, Nicodemo le responde con una pregunta, ¿no? ¿Y cómo puede un hombre nacer de nuevo? Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El problema es que la respuesta de Nicodemo, pues, se ha interpretado por muchos como sarcástica, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, eso no puede suceder, ¿no? Para decirlo con toda claridad, lo que comenzó como una visita cordial, lo que Nicodemo inició como algo muy, muy cortés, se ha convertido en un encuentro un tanto violento, ¿no? Entre la respuesta de Jesús, ¿no? Y luego la pregunta de Nicodemo un tanto sarcástica, y este encuentro que parecía un tanto pacífico, pues ya no lo es, ¿no? Y Jesús todavía le contesta,
Respondió Jesús, dice el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras de Jesús siguen siendo confusas. En este caso, la confusión se debe también a que, una palabra que emplea puede tener dos significados, que es la palabra espíritu, ¿no? Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Y espíritu, pues se puede traducir como viento, ¿no? Si bien puede ser espíritu mismo, también podría decir viento, ¿no? Como un viento. Al hablar del agua, Jesús deja claro o que está hablando del bautismo, ¿no? Ese bautismo que en ese momento practicaba Juan el Bautista, quien invitaba al pueblo judío a arrepentirse y a bautizarse para demostrar ese arrepentimiento, ¿no? El Bautista seguía desafiando a los líderes religiosos, particularmente a tipos, ¿no? Como Nicodemo, que eran fariseos, ¿no? Y los desafiaba a bautizarse. ¿Se acuerdan cómo les decía? Ustedes son sepulcros blanqueados, y su prédica era fuerte, ¿no? El mensaje de Juan incluso era ofensivo para muchos porque significaba renunciar al privilegio que daba ser parte del pueblo de Israel, el pueblo, vamos a decirlo claro, escogido por Dios para buscar a Dios con una fe renovada. O sea, Juan el Bautista entendía que aunque Dios había escogido al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que escoger a Dios, ¿no? De alguna forma, arrepentirse, demostrar arrepentimiento por medio del bautismo. Por lo tanto, después de este contexto, podemos decir que Jesús estaba invitando a Nicodemo a confesar sus pecados y a bautizarse, ¿no? Era como decirle, lo que tienes que hacer es bautizarte, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, Nicodemo. Es probable que la respuesta también de Nicodemo, o su actitud, sea porque estaba entendiendo claramente lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Y tenía que renunciar a este orgullo que tenían estos hombres, ¿no? Es probable que Nicodemo entendiera exactamente lo que Jesús le estaba diciendo, y por eso su rechazo a las palabras, ¿no? Particularmente porque sabía perfectamente que lo que Jesús le estaba pidiendo era lo que los israelitas le pedían a la gente, ¿no? Que hicieran cuando no eran judíos. El debate continúa con otra pregunta. Dice allí en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿No? Eso lo hace. Esa pregunta la hace Nicodemo. Y aquí podemos decir que llegamos al centro de la contienda, porque Nicodemo es un maestro de la ley de Moisés. Con toda seguridad, Nicodemo es un rabino fariseo, sabe muchas cosas, ha estudiado, tiene conocimientos acerca de la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús le dice nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Le dice Jesús que debe buscar las cosas celestiales, ¿no? Y también en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así, claro, ¿no? Y le vuelve a decir, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y luego en el versículo 13 dice, fíjense cómo dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús, después de, llegamos aquí, se están diciendo cosas, ¿no? Medio un poco intenso el asunto, y Jesús todavía se presenta como el agente de salvación, ¿no? Se presenta como aquel que ha subido y descendido del cielo, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en el versículo 13. Y en hace una referencia a Números 21, 4 al 9, se compara a sí mismo con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ¿no? Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes se acordarán de aquella historia de la serpiente. El pueblo de Israel se vio atacado por serpientes venenosas, y lo único que detuvo este ataque fue aquella serpiente, ¿no? Colgaron una serpiente en un lugar alto, y todas las personas que lo volteaban a ver encontraban sanidad, ¿no? Así se
se salvó el pueblo de Israel de una mortandad segura, ¿no? Entonces podemos decir que esa serpiente es un prototipo de Cristo, ¿no? El amor de Dios entonces, hermanos, se revela a través de Dios. Es así como llegamos al versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor extraordinario de Dios se revela de esta manera como la base de la obra misionera, ¿no? Obra cuyo primer y más importante misionero es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, se lo dijo a Nicodemo, se presentó él como el agente de salvación y luego dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este pasaje, hermanos, nos deja varias enseñanzas. El primero es la visita de Nicodemo, ¿no? Y cómo Jesús lo abordó. Nicodemo se presenta y le dice, maestro, sabemos que has venido de los cielos porque nadie hace estas señales y Dios no está con él y no sé qué. El asunto aquí es que Jesús no le responde con en ese mismo tono de cordialidad, sino que lo aborda y le dice, nadie puede nacer de nuevo, ¿no? Como lo vimos. Ahora podemos preguntar, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué le pregunta así? ¿Por qué no continuó con ese clima, ¿no? Como cordial. Y pues me parece a mí que el pasaje nos da varias pistas. Es curioso que en el Evangelio de Juan justamente las tinieblas se relacionan con el pecado, con la muerte, se relacionan con el mal, ¿no? Entonces, probablemente, como Juan es el que escribe, dice, pues Nicodemo como que no le hace mucho sentido que lo haya buscado de esta forma. En segundo lugar, también podemos decir que a lo mejor Nicodemo no tenía una fe genuina, sino que lo buscaba por los milagros que hacía, ¿no? De acuerdo a cómo se presenta. Sabemos que haces milagros y no sé qué, a lo mejor estaba impresionado, quería saber cómo es que sucedían estas cosas, pero muy probablemente es porque no tuviera una fe genuina. Tanto es así que no aceptó como muy bien lo que Jesús le decía, ¿no? Y tercero es que también Jesús lo abordó de esta forma porque ahí mismo en el capítulo anterior, en Juan, dice que Jesús no confiaba en la gente, ¿no? Dice Juan 2:24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces probablemente pues tampoco Nicodemo era una persona de fiar, ¿no? La pregunta que se impone es si Nicodemo efectivamente era una persona en la que se podía confiar o no, alguien en quien Jesús mismo pudiera confiar, ¿no? Nicodemo, supongamos que Nicodemo era un personaje confiable, perdón, no es un personaje confiable, sino simplemente es un líder político, estaba intrigado por Jesús, le causaba intriga, ¿no? ¿Cómo es que puede hacer estos milagros? ¿Cómo puede hablar como habla, decir lo que dice, obrar como obra, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que Nicodemo no estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? A lo que Jesús le dice, a renunciar a todo lo que tenía, ¿no? Entonces, aunque estaba intrigado por Jesús, pues no estaba dispuesto a pagar el precio necesario para ser discípulo. Sin embargo, Nicodemo, imagínense que continúa creciendo en la fe, se acerca poco a poco a Jesús, y esto lo vemos más adelante en Juan 7:50, deja claro que Nicodemo continúa admirando y simpatizando con Jesús. Segundo, en Juan 19:39 también indica que Nicodemo junto a José de Arimatea financió el entierro de Jesús. Por lo tanto, al final del Evangelio podemos ver que Nicodemo pasa de ser un discípulo secreto, ¿no? Que se acercó con dudas a identificarse públicamente con la causa de Jesús. Entonces, podemos, regresando al punto de si Nicodemo era confiable o no, pues podemos decir que a lo mejor en ese momento no, pero su encuentro con el Maestro, con Dios, con Jesús mismo, lo fue transformando poco a poco. También tenemos el asunto del nuevo nacimiento, ¿no? Como dijimos antes, probablemente Jesús se estaba refiriendo al bautismo en agua, como lo hacía Juan el Bautista, perdón. El judaísmo
requería que la gente que no era judía, cuando se convertían al judaísmo, pasaran por un largo proceso de enseñanza. Se les hacía un ritual, que es la circuncisión, pues, y un baño ritual para ser aceptados como judíos, ¿no? Entonces probablemente se refiere a esto. Por lo tanto, queda claro que Nicodemo pues comprende perfectamente lo que Jesús le está diciendo. O sea, tienes que convertirte. Imagínense lo que significaba eso para un maestro, para un principal judío, ¿no? Era un golpe ahí un poco fuerte, ¿no? Entonces la experiencia religiosa, hermanos, lo que podemos nosotros ver es que la experiencia religiosa, la educación teológica y hasta la participación en el liderazgo de una comunidad de fe no son suficientes para alcanzar la salvación. Jesús le dice a Nicodemo, le da a entender que él necesita bautizarse y arrepentirse. Imagínense, ¿no? Entonces queda claro pues que la religiosidad, nacer en una cuna cristiana, crecer bajo en el ambiente pues cristiano, no nos hace salvos, ¿no? Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y arrepentirnos de la misma para nacer de nuevo, ¿no? Y finalmente encontramos también el carácter de Dios, hermanos, cuya característica principal es, como dice Juan 3:16, el amor, ¿no? El amor. Juan 3:16 nos habla claramente de una forma muy elocuente acerca del carácter de Dios que tiene que ver con esta característica de que es un Dios de amor. Dios ama al mundo, ¿no? En un concepto que lo vemos a través de toda la Biblia, ¿no? Cuando incluso en la primera epístola, en la primera carta de Juan, primera de Juan, dice literalmente que Dios es amor. Dios es amor, ¿no? También dice que no solo que Dios ama al mundo, ¿no? Juan 3:16 no solamente dice que Dios ama al mundo, sino que lo hace de una forma especial, ¿no? O sea, con una misericordia bárbara, ¿no? Es capaz de dar a su hijo para salvar a la humanidad, ¿no? Eso es tener, no solamente es amor, es tener misericordia. Se están perdiendo, necesito salvarlos, necesito entregar a mi hijo. Ese es el amor que Dios nos muestra. Y en tercer lugar también, pues podemos ver que Dios es vida, ¿no? Porque dice que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más vida podemos tener que vida eterna, ¿no? Entonces Dios es vida. Dios es amor, Dios nos ama, Dios tiene misericordia para nosotros y Dios también es vida. Dios nos ofrece vida eterna. Este corto pasaje de la Biblia nos enseña todos estos conceptos acerca de Dios. Creo también que sería suficiente eso, el amor de Dios, su misericordia, la vida que nos ofrece debería ser suficiente para comenzar a conocer ese amor divino, ¿no? Sin embargo, cuando tomamos el texto en su contexto nos damos cuenta que Juan 3:16 tiene un mensaje todavía aún más profundo. Este mensaje, este versículo afirma que el Dios de Jesucristo es el misionero por excelencia. Un misionero entendemos como una persona enviada a predicar el evangelio, ¿no? A que otras personas que no conocen, pues conozcan. Pues ese es Jesús, el misionero por excelencia, alguien que dejó su patria, su tierra, su gloria, su reino, para venir y hablarnos del amor de Dios. Jesús es el misionero por excelencia. La buena noticia, pues, es que Dios ha enviado, hermanos, a Jesucristo, su Hijo, a salvarnos del poder de las fuerzas del mal. Él nos enseña a vivir de forma agradable a Dios, sirviendo a los demás y alcanzando a otros, para que también conozcan, ¿no? También nos invita, obviamente, a madurar en el Evangelio, ¿no? A crecer, a llenarnos del conocimiento. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, la presencia del Creador resucitado continúa en nuestros medios, salvando y sanando a la humanidad perdida. Es esta presencia
del Señor, divina, la que nos permite resistir, la que nos permite enfrentar y hasta desenmascarar tanto a las fuerzas de la muerte como a las personas e instituciones que les sirven de instrumentos. Si hay un arma que nuestro Dios nos ha dejado, es el amor, ¿no? Es ese amor, esa presencia divina que nos ha dejado. Pues Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que el mensaje es claro. Como Nicodemo, si hemos venido a Jesús porque vemos milagros, porque a lo mejor con cierto morbo, si nos hemos acercado de noche, ¿no? Haciendo como de escondidas, pues haciendo referencia un poco a Nicodemo. La buena noticia es que podemos convertirnos en fieles seguidores suyos, ¿no? Así como Nicodemo se identificó al final como alguien que se relacionaba con Jesús, pues también nosotros lo podemos hacer, convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús, porque imagínense la inversión, ¿no? de hacer eso. Es de tal manera me ha amado a mí Dios, que mandó a su Hijo a morir por mí, para que si yo creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que vale la pena la inversión. Hay que creer en Dios y Él se va a encargar de nuestra salvación. Pues Dios les bendiga.